Chris es un médico estadounidense que está atendiendo a una mujer herida en la carretera cuando es atropellado por un coche. De inmediato lo llevan al hospital, pero es muy tarde, ya lo han declarado por muerto. Su alma sale de su cuerpo, pero todavía él no sabe que su vida en la tierra ha llegado a su fin. Más tarde, llega a casa y encuentra a su esposa llorando. Él intenta preguntarle qué pasó, pero extrañamente ella no le responde. Aquí es cuando finalmente Chris se da cuenta de que ahora es solo un espíritu. Después de aceptar su muerte, al segundo siguiente, se despierta en el cielo lleno de flores coloridas, montañas gloriosas y gente de buen corazón como él. Chris queda desconcertado por la gran belleza del lugar. Unos días después, su esposa también muere y Chris se pone algo feliz creyendo que se reunirán. Sin embargo, ella en realidad termina en el infierno por algo malo que hizo en su vida. Desesperado por recuperar a su amada esposa, Chris recibe ayuda de la persona más sabia del cielo y viaja hasta el infierno. Al llegar, descubre por qué el lugar en realidad se llama infierno, lleno de naufragios en llamas, almas con sus cuerpos atrapados dentro de la tierra y habitaciones lúgubres, donde ni siquiera una pizca de felicidad está presente. Ahora solo tiene 3 minutos para encontrar a su esposa o quedará atrapado en el lugar desolado para siempre. Después de esto, nos trasladamos unas décadas atrás donde Chris todavía está vivo. Llega un día que, durante unas vacaciones en Suiza, conoce a una artista llamada Annie Collins. Los dos rápidamente se llevan bien y este encuentro finalmente se convierte en matrimonio. La pareja tiene 2 hijos, Ian y Mary, y toda la familia vive una feliz y hermosa vida. Luego la película avanza rápidamente hasta 17 años en el futuro. La familia está unida más que nunca y su vínculo es inquebrantable. Un día se les ve a todos jugando en el jardín, sin signos de depresión ni ansiedad. Sin embargo, en un fatídico día, cuando los niños van a la universidad, sufren un terrible accidente y fallecen. Pasan 4 años más y Chris y su esposa finalmente aceptan su pérdida. Desafortunadamente, un día Chris presencia un accidente dentro de un túnel. Varios coches chocan entre sí, dejando a muchas personas muertas. Chris no puede ver sufrir a la gente, por lo que se apresura a ayudar a una mujer que ha quedado atrapada boca abajo en su coche. Desafortunadamente, mientras intenta ayudar, otro coche llega volando y choca contra él. Después de que el alma de Chris abandona su cuerpo, una voz desconocida le habla y le hace compañía. Chris cree que la voz pertenece al médico que lo está tratando, pero en realidad ya ha sido declarado muerto en el hospital. Luego visita su casa donde sus perros lo notan y empiezan a ladrar. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su esposa viuda. Mientras tanto, la persona invisible le informa a Chris que ha muerto, pero él se niega a creerlo. Para demostrar que no miente, el hombre se revela parcialmente y menciona que solo le puede ver en su totalidad cuando Chris finalmente acepte su muerte. Después de un tiempo, Chris comienza a revisar las fotos de su familia. Esto le recuerda a la época que su perra Katie contrajo una enfermedad terminal y tuvieron que sacrificarla. Mary, también completamente en contra, y a su familia le costó mucho convencerla de que simplemente querían sacar a Katie de su miseria. Chris también recuerda la vez que él y Ian salieron a correr en el bosque. Allí le dio la noticia a su hijo de que lo trasladarían a una nueva escuela. Luego la escena pasa al funeral de Chris, donde finalmente comienza a aceptar que ha muerto. En la iglesia, nuevamente intenta hablar con ella, pero falla. Sin embargo, Annie siente una sensación extraña cuando él está cerca de ella. Más tarde, en casa, Chris se da cuenta del cuadro que Annie había hecho para su aniversario de matrimonio, que es el mismo día en que murió Chris. La pintura representa un paisaje montañoso donde los dos planeaban vivir después de jubilarse. En su dormitorio, Chris observa a Annie escribir un diario para afrontar su muerte, pero no está haciendo nada para ayudar a Annie, afligida por el dolor, por lo que Chris se compadece de ella, por lo que toma su mano y la dirige con un bolígrafo, haciéndola escribir un mensaje en el papel que dice: soy Chris, todavía existo. Sin embargo, en lugar de sentirse reconfortada, Annie entra en pánico y sufre un ataque de ansiedad. Un día, Annie, deprimida, va al cementerio para visitar la tumba de su difunto marido. Al verla sufriendo, Chris la abraza por detrás, pero eso solo la hace romperse a llorar. Annie siente que se está volviendo loca porque sigue imaginando cosas que no pueden ser reales. Como resultado, Chris finalmente se da cuenta de que su presencia le causará más dolor, por lo que decide seguir adelante. Al segundo siguiente, se despierta en un cielo que ha creado con su imaginación. El entorno es un paisaje montañoso que se asemeja a una pintura creada por su esposa y es similar a un lugar donde los dos deseaban pasar su vejez.
Una Katy joven y saludable también forma parte de su idea en el cielo. En ese momento, la voz invisible finalmente asume una forma adecuada y se revela que es la versión más joven de Albert Lewis, el antiguo mentor que falleció en la edad de 66 años. Chris está feliz de verlo y este último lo orienta sobre cómo usar su mente para controlar su entorno. Resulta que Chris puede modificar su entorno usando su mente. Luego Albert lo lleva a su residencia donde Annie dibujó su cuadro. Allí le muestra un truco, hace un agujero en la pared creando un mundo hermoso y realista. Al mismo tiempo, Annie empieza a pintar para animarse. He aquí, el árbol que ella pinta aparece en el cielo de Chris. Una joven Annie también aparece cerca del árbol, por lo que intenta correr hacia ella, pero cuando llega el árbol, Annie desaparece. Esto confunde incluso a Albert, porque la presencia de una persona viva en el cielo es muy inusual. Luego plantea la hipótesis de que Annie apareció porque ella y Chris tienen una conexión muy fuerte, una conexión que ni siquiera la muerte puede separar, y ahora los dos intentan reconciliarse nuevamente. Desafortunadamente, en el mundo real, Annie destruye su pintura cuando se da cuenta de que eso no traerá a su marido de vuelta. Como resultado, el árbol en el cielo también se seca y todas las hojas se marchitan. Más tarde, Chris encuentra el peluche de su hija, le recuerda la vez que ella se enfermó y él tuvo que quedarse con ella a enseñarle ajedrez. Chris luego se queda dormido y cuando se despierta descubre que Albert se ha ido. Sin embargo, una hermosa mujer llamada Leona se le acerca y le revela que Albert le ha asignado que le haga compañía. Resulta que Leona era una azafata que una vez sirvió a Chris y a su hija Mary en un vuelo. Mientras tanto, en la Tierra, Annie comienza a sentirse culpable por la muerte de Chris, ya que él estaba haciendo recados para ella cuando lo mataron. Luego se revela que Annie también se culpa por la situación de sus hijos muertos. Ella siente que si los hubiera llevado en el coche, no hubieran perdido la vida. De regreso al cielo, Leona lleva a Chris a una ciudad llena de almas que se divierten. Allá ven cómo algunas almas se reencarnan antes de dar un paseo en el barco. Chris poco a poco comienza a darse cuenta que la ciudad se parece a la miniatura que Mary tenía en su habitación. Leona luego revela que ella no se veía así cuando estaba viva y que adoptó la apariencia de una mujer que admiraba. Eligió parecerse a la azafata porque cuando era joven su padre la había felicitado. Al escuchar esto, Chris finalmente se da cuenta de que Leona es en realidad su hija Mary. Esto crea un emotivo reencuentro entre ambos y se alegran con un cálido abrazo. En la Tierra, Annie todavía lucha por seguir adelante. Su terapeuta está tratando de enviarla a una clínica porque teme que ella pueda intentar hacerse daño como aparentemente lo hizo en el pasado. Desafortunadamente, ella hace precisamente eso y comete lo impensable. Más tarde, Albert visita a Chris y le trae las malas noticias. Chris tiene el corazón roto, pero también aliviado de que el sufrimiento de Annie finalmente haya terminado, esperando que se reencuentren pronto. Sin embargo, Albert revela que ella irá al infierno, porque ahí es donde va la gente que comete lo impensable. Annie ha roto las leyes de la vida y ahora tendrá que pagar por ello. Esto rompe el corazón de Chris y su cielo está eclipsado por nubes oscuras. Pero todavía se niega a dejar a su esposa. Por eso, sin pensarlo dos veces, decide aventurarse en el infierno y rescatar el amor de su vida. Albert le advierte sobre las consecuencias, pero Chris no se inmuta. Él está decidido a reunirse con Annie de una forma u otra. Al ver su pasión y determinación, Albert finalmente cede y lo lleva con el rastreador, que es la única persona que puede ayudarlo a navegar a través del infierno. El rastreador acepta ayudar, pero advierte a Chris que si encuentra a Annie será inútil, ya que ella ha perdido todos sus recuerdos. Chris todavía insiste en intentarlo, así que él, Albert y el rastreador comienzan su viaje en un barco a través de los mares del infierno. Después de horas de viaje, de repente, una tormenta salvaje sacude el barco y las almas perdidas en el agua se abalanzan sobre ellos. El barco vuelca inmediatamente y mientras el grupo intenta mantenerse a flote, Chris tiene un recuerdo de él y Annie discutiendo sobre el futuro de su hijo. Resulta que Chris estaba presionando mucho a su hijo para que le fuera bien en la universidad y eso le estaba pasando factura a Ian. Finalmente, las olas del mar arrastran al grupo hasta la orilla de la puerta del infierno. Sorprendentemente, el lugar es oscuro y lúgubre, lleno de naufragios e incendios. El trío continúa su búsqueda de Annie, pero no pueden localizarla porque Chris todavía está atormentado por el recuerdo de su hijo Ian. Luego la película muestra
muestra el bosque donde Chris había ido a correr con su hijo. Ian le explica a su papá que no tiene talento académico como él y que la escuela es difícil para él. Sin embargo, siendo el gran padre que es, Chris lo consuela diciéndole que cree en él. También agrega que si tuviera que pasar por el infierno, no querría a nadie más que su hijo a su lado. Luego la escena regresa al funeral de Ian, donde Chris pronunció un discurso en el que describió que si Ian tuviera la oportunidad de vivir, sería una persona valiente, reflexiva, leal. De regreso al presente, Chris observa a Albert preparándose para luchar contra un grupo de almas perdidas. Con esto se da cuenta de que Albert es en realidad Ian. El dúo padre e hijo se abraza en otro encuentro emotivo. Chris está feliz de reunirse con Ian, pero el rastreador le dice que no puede encontrar a Annie con su hijo porque es una distracción. Chris se niega a dejar atrás a su hijo, pero Ian le dice que se vaya. También admite que adoptó la apariencia de Albert porque él es la única persona en la que Chris escuchó antes de separarse. Le dice a su papá que cuide a su mamá, tal como lo hizo después de la muerte de sus dos hijos. Más tarde, mientras el rastreador y Chris toman un ascensor hacia el infierno, este último comienza a pensar en todas las cosas que Ian mencionó. Luego se revela que después de la muerte de Ian y Mary, Annie intentó cometer lo impensable y fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Durante ese tiempo, el matrimonio alcanzó su punto más bajo, por lo que Annie exigió el divorcio. De regreso al presente, Chris y el rastreador finalmente llegan a su destino, donde el suelo se llena de caras espeluznantes que llaman a sus seres queridos. Después de mirar un poco a su alrededor, Chris finalmente localiza el rostro de su esposa. Él corre hacia ella, pero termina cayendo por un agujero en el suelo y hacia un lago. Sin embargo, logra nadar y descubre dónde está ella. El lugar es una versión oscura y de pesadilla de la casa de sus sueños. El rastreador explica que la casa es una representación de la culpa que Annie se inflige a sí misma. También revela que él es el verdadero Albert y advierte a Chris que si se queda con Annie por más de unos minutos puede quedar atrapado permanentemente en el infierno. Y lo mejor que puede hacer es despedirse definitivamente de ella. Después de que el rastreador sale de la habitación, Chris se acerca a Annie, pero como era de esperar, ella no lo reconoce. Por eso se hace pasar por un vecino que admira su arte. Annie le da la bienvenida y le explica su preocupación por sus cuadros que le faltan. Tomando esto como la oportunidad perfecta, Chris comienza consolándola e incluso intenta distraerla con un incidente de su vida. En el recuerdo, Chris visita a Annie en el hospital psiquiátrico. Los médicos no han conseguido rehabilitar a Annie, por lo que Chris le dice que finalmente ha decidido dejar de intentar obligarla a ser normal. Dice que aunque le duele mucho verla así, quiere dejarla en paz mientras sea feliz. Sin embargo, cuando Chris procede a irse, Annie lo detiene y le menciona que quiere volver a su vida normal. De regreso al presente, Annie piensa que es una historia conmovedora, pero no reacciona mucho. Luego ella expresa su interés en volver a ver a su familia, sin saber que su marido está justo frente a ella. Al escuchar esto, Chris inmediatamente hace que Annie cierre los ojos y le pide que recuerde el día de su matrimonio. Sorprendentemente, Chris aparece en su memoria, pero cuando abre los ojos y lo ve, se asusta y se niega a creer que él sea su marido. Con esto, Chris se da cuenta de que no importa lo que haga, nunca podrá recuperar a su esposa. Por eso decide decir algunas palabras finales antes de irse. Se disculpa por todas las cosas que nunca le dará y por todas las veces que le falló. También le agradece todo lo que ha hecho por él. Annie llora cuando Chris se va, pero resulta que en realidad ha decidido quedarse con ella en el infierno. Se acerca a Albert y le ordena que regrese solo, diciéndole que el cielo está donde está su esposa. También le pide a Albert que cuide de sus hijos. Después de esto, Chris vuelve a entrar a la casa y expresa su amor por Annie, diciendo que permanecerá una eternidad en el infierno si eso es lo que ella necesita para recuperar la cordura. Estas palabras de Chris son paralelas a algo que le dijo a Annie en el hospital psiquiátrico, y debido a esto, ella recupera sus recuerdos. Sin embargo, ya es demasiado tarde para Chris, porque ya lleva demasiado tiempo en el infierno. Ahora se ha convertido parte de ello. Sorprendentemente, cuando Chris abre los ojos, se encuentra nuevamente en el cielo. Resulta que era demasiado puro y bueno para el infierno, por eso lo rechazaron y lo enviaron de regreso al cielo. Y maravillosamente, Annie y los niños también están con él. La película termina donde se ve un bote de un niño pequeño que choca accidentalmente contra otro perteneciente a una niña pequeña, de forma muy parecida a cómo Chris y Annie se conocieron en Suiza.